Buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno es estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios y en este tiempo también que es un tiempo de alabanza y adoración. Vamos a inclinar nuestro rostro y permítame, oremos por los diezmos y las ofrendas, amén. Y darle gracias a Dios por la provisión. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta mañana, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Padre eterno. Gracias porque en nuestra vida tú has sido bueno, Señor, nos ha provisto, Padre eterno, en todas las áreas, Padre, en la economía, Señor. Gracias por darnos el pan de cada día, Señor. Padre, bendecimos, Señor, estos diezmos, estas ofrendas, Señor amado, son para bendecir tu reino, Señor amado. Gracias por cada dador alegre. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Quiero invitarlos en esta mañana para que vayamos a la Biblia y vayamos al texto de Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 24. Lucas 9, versículos 23 y 24. Gloria a Dios. Quiero invitarlos para que reflexionemos al menos por un minuto. Yo quiero que usted cierre sus ojos y se haga esa pregunta, hermanos. Si quiere hacérsela a Dios o poder también reflexionar sobre esta pregunta. ¿Qué le hace falta a mi vida cristiana? Quiero que te tomes un minuto ahí y que podamos reflexionar en esta pregunta, que Dios sea obrando en gran manera. ¿Qué le hace falta a mi vida cristiana? Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan de ser parte de la familia de Cristo? Amén. Somos hijos de Dios y hemos podido cambiar de vida, ¿no? Ahorita pasamos de una vida del mundo lleno de placeres, lleno de pasiones, lleno de pecado, y ahorita podemos vivir una vida cristiana, ¿verdad? Pero tal vez nos hace falta algo, ¿cierto? ¿Qué me hace falta? ¿Qué le hace falta a mi vida cristiana? Porque a veces las cosas como que no se dan. Entonces usted dirá, bueno, ¿qué le hace falta a mi vida cristiana? Y qué bueno hacernos esa pregunta. Ahora, Dios es omnisciente. Él nos conoce. Pero nosotros también hay veces como que, hay veces no. Sí, en muchas circunstancias podemos decir que la conciencia también nos revela qué me puede hacer falta, qué le puede hacer falta a mi vida cristiana. Me hace falta fe, me hace falta oración, me hace falta consagración, me hace falta fidelidad. ¿Qué me hace falta? Y tal vez la lista es larga y ustedes la saben. Y ahí pueden decir, Señor, yo quiero que tú llenes eso que me hace falta en mi vida cristiana para seguir correctamente y para un día cuando allá se pase lista y yo pueda decir, Señor, pueda decir presente, Señor, aquí estoy. Amén. ¿Cuántos creen que un día tendremos que estar allá en el trono y tenemos que estar dando cuentas a Dios, verdad? Por lo que hicimos, pero también por lo que no hicimos. El texto bíblico de esta mañana dice así. Lucas 9, 23 al 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué pasa? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Tal vez usted lee ese texto y como que no es un texto muy alentador, ¿cierto?
Este texto exige esfuerzo, ¿cierto? ¿Qué exige? Pagar un precio, ¿no? Y decía a quiénes, a todos. No era un grupo especial, era a todos. Dios no hace acepción de personas. Hay una cita bíblica que dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ¿cierto? Entonces también se habla de los muchos y de los pocos. Aquí quiero compartir de este grupo. Entonces, ¿qué le hace falta a mi vida cristiana? ¿Cuál sería tu respuesta? Ahí cuando estoy reflexionando y tal vez Dios comenzó a revelarte muchas cosas y a decir, sí, realmente me falta esto y esto y esto. Ahí está la lista. Ahora, a esta pregunta que nos formulamos en esta mañana, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería mi respuesta personal? Ahora, cada uno, yo tuve esa experiencia con el Señor. Señor, ¿qué le hace falta a mi vida cristiana? Y noté que me hace faltan cositas, muchas cosas también, y que tengo que arreglarlas en mi diario vivir y en mi diario caminar. Y qué bueno que Dios nos llame al ministerio y que podamos servir, pero también necesitamos evaluarnos, hermanos, para dar pasos de firmeza, amén, como hijos de Dios. ¿Qué le hace falta a mi vida cristiana? Tenemos grandes bendiciones. Yo he experimentado bendiciones en mi vida cuando conocí al Señor. Ahora, cada uno de nosotros tenemos al Señor en nuestra vida. ¿Cuántos tienen al Señor en su vida? Amén. Tenemos una iglesia donde congregarnos. ¿Cuántos se alegran de esta iglesia? Es una gran bendición, ¿verdad? De nuestros pastores. Qué bendición. No le estoy dando zapillo, pastor, es verdad. Y es una gran bendición. Tenemos una iglesia donde congregarnos. Tenemos su palabra. Amén. ¿Cuántos tienen la palabra del Señor? Y nos podemos alimentar cada domingo, los viernes, cuando hay reuniones especiales en los ayunos, y podemos decir, Señor, qué palabra de bendición. Entonces, yo cuando llego a la iglesia, siempre llego con una expectativa. Yo no miro quién va a predicar. Yo sé que Dios usa a ese varón, a esa mujer, ese instrumento, tiempo de alabanza, tiempo de oración, tiempo de palabra, pero yo vengo a la expectativa, Señor, ¿qué me vas a hablar? Y vengo con ese corazón dispuesto para que Dios me hable. Amén. Y muchas veces para que me halen las orejas. Cuando yo era pequeño, me acuerdo tanto, quiero compartir esta anécdota. Yo me crié con mi abuela y mi tío. Y yo era malísimo para matemáticas. Mi tío era contador y era un buen contador y un profesor de matemáticas. Y yo era duro para aprenderme las tablas de multiplicar. Y él me enseñaba las tablas de multiplicar. Y cada que yo le contestaba mal, un jalón de orejas. Por eso es que soy un poquito orejón. Porque él me cogía de las dos orejas y me levantaba un chiquitico y me levantaba así. Y mi abuela lo regañaba. Y yo salía con esas orejas adoloridas. Y yo le digo, no, Señor, yo prefiero estudiar y aprenderme las tablas de multiplicar, pero no quiero sentir más dolor en mis orejas. Porque sería como ese, ¿se acuerda de Viajes a las Estrellas? Spock. Y me molestaban. Me hacían, en ese tiempo, el bullying me ha asistido toda la vida. Pero era por culpa de mi tío. Ya lo perdoné. No se ha muerto, pero si se murió, pues que Dios lo tenga en su gloria. Hace tiempo que no sé de él. Amén. Entonces tenemos su palabra, ¿cierto? Que nos guía. Tenemos vida cristiana. Tenemos unos pastores que nos alimentan espiritualmente, que están ahí pendientes de nosotros, una iglesia donde congregarnos, tenemos su palabra donde podemos aprender, donde nos guía. Entonces, ¿qué le hace falta a muchos cristianos hoy en día? ¿Qué les hace falta a muchos cristianos hoy en día? Yo quiero todo esto que les he comentado, esa lista de fe, de esperanza, de amor, me hace falta estudiar la palabra, me hace falta servicio, ser fiel. Yo lo he ubicado en una sola palabra:
porque esta palabra encierra muchas cosas y lo he llamado convicción. Amén. Entonces, tal vez usted diga, sí, yo quiero ser una persona de convicción. Y la respuesta a esta pregunta, como ya les dije, se resume a una sola palabra, y esa palabra es convicción. Y quiero explicarles, compartirles lo que significa esta palabra. Convicción es tener la seguridad, digan, es tener la seguridad y la confianza. Convicción es tener la seguridad y confianza puesta sobre algo o sobre alguien. En este caso somos cristianos, ¿cierto? Hemos confiado en personas. Hemos confiado en nuestros padres, en nuestros jefes, en nuestros profesores, en nuestros hermanos, en nuestros pastores. Pero aquí vamos a hablar de la convicción, del que yo soy convencido a partir de que me compartieron la palabra. En la convicción no puede caber la duda, ¿cierto? Entonces la palabra convicción, ¿qué significa? Es tener la seguridad y la confianza puesta sobre algo o alguien. Y entonces en esta mañana yo puedo decir, Señor, yo tengo la confianza y tengo la seguridad puesta en ti, mi amado Dios. ¿Cuánto lo pueden decir? Amén. Colocar, poner la confianza en Dios. Pero también la convicción es creer en alguien plenamente. Y qué bueno creer en Dios plenamente. Qué bueno creer en lo que me enseñan mis maestros de la palabra. Amén. Qué bueno es creer, sentir la seguridad. No hay, hermanos, no hay una sombra de, no puede haberlo, hermanos. No puede haberlo. Dice que el que duda, la duda es pecado también. Amén. Entonces tenemos que confiar en Dios. Y es la confesión. Yo creo plenamente en mi Dios. Estoy convencido que donde yo estoy, que el terreno que estoy pisando es firme. Y es un terreno donde se siente la presencia de Dios, donde se siente la gracia de Dios, donde puedo sentir ese aroma especial y decir, Señor, tú estás conmigo. Aunque el mundo me demuestre lo contrario. Pero Dios está ahí y soy convencido. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que tú y yo como cristianos, como pueblo de Dios, somos de convicción, vivimos seguros y confiados. Amén. Pues hemos creído en un Dios de verdad. ¿Cuántos creen en un Dios de verdad? Es un Dios de verdad. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Él es real, hermanos. Él es una persona que está ahí con nosotros al lado. Tal vez no lo vemos, invisible, pero qué bonito sentirlo. Sentirlo en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Y nos gozamos por eso. Un Dios de verdad, un Dios de poder, un Dios de fidelidad y de amor. Amén. Tres cosas que usted debe tener muy claro. Creemos en un Dios de verdad. ¿Cuántos creen en un Dios de verdad? En un Dios de poder, en un Dios de fidelidad y un Dios de amor. Espero que se aprendan estas cuatro palabras en claro. Amén. ¿Cómo podemos reconocer si nosotros somos cristianos de convicción? ¿Cómo puedo yo cómo será que yo soy un cristiano de convicción? O hay veces como que titubeo. Sí, hay veces como que la duda nos embarga, ¿cierto? Como que el desánimo. Pero la convicción es esa, estoy firme. A pesar de que vengan tormentas de duda, de temor, de inseguridad, de muchas cosas que nos quieren alejar de Dios, yo estoy convencido, Señor. El diablo puede mandarme mensajes subliminares, pero yo no le creo al enemigo. Yo le creo a Dios porque he creído en un Dios de verdad, en un Dios de poder, en un Dios de fidelidad y en un Dios de amor. Entonces, tú y yo tenemos que reconocer con sinceridad, ser sinceros en cuál de los dos grupos mire, aquí hay dos grupos. ¿Cuáles serían esos grupos? Está el grupo de todos. Dios, ¿a quién habló? ¿A un grupo en especial? Todos. ¿Aquí cuántos están? Todos reunidos. Todos. Amén. Entonces, cuando se habla de todos, es el total de las personas
que escucharon el llamado del Señor. ¿Quiénes escucharon el llamado del Señor? Todos. Aquí estamos escuchando todos el llamado del Señor. ¿Para qué? Para seguirle. Y escucharon cuál es el precio que hay que pagar. ¿Para qué? Para seguirlo, ¿cierto? Por eso les decía, el texto no es como muy alimentador. Hay un compromiso, hermanos. Dios prometió bendecirnos, amarnos, salvarnos. Pero miren lo que dice aquí. Todos escucharon diferentes mensajes. Bueno, hoy por la gracia hubo 2 mensajes. ¿Sí? Pero aquí todos están escuchando ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, todos escucharon el mismo mensaje. Y Dios les advierte, Jesús les dice cuál es el precio que hay que pagar para hacerlo. Otro grupo, el grupo de todos y el grupo de algunos. ¿Cuántos grupos hay? 2 grupos, todos y algunos. Hay un grupo reducido, algunos, el grupo reducido de personas que están dispuestos a negarse a sí mismos. Entonces ya vamos entendiendo, ¿cierto? Oiga, yo quiero pertenecer al grupo de todos o al grupo de algunos. Usted puede decir, no, yo quiero estar en el grupo de algunos. Porque tú crees en un Dios de verdad, porque tú crees en un Dios de poder, en un Dios de amor y en un Dios de fidelidad. Entonces hay un grupo reducido de personas que están dispuestos a negarse a sí mismos, que están dispuestos ¿a qué? A tomar su cruz cada día. ¿Cada cuánto? Cada día, cada minuto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, que ustedes están dispuestos a seguir al Señor, cueste lo que cueste. Ahora sí, ¿qué grupo quisiera estar ustedes? Si yo los dividiera en un grupo, no, aquí hágase todo y aquí algunos. No habrían 2 grupos, yo creo que no habrían 2 grupos, ¿cierto que no? ¿O sí? ¿Me hago entender? No, habría un solo grupo. ¿El de cuál? ¿Cuáles? Algunos. Y qué bonito ese texto que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bueno, llamen a muchos. Y tal vez a mí me llamen de último. Pero quiero pertenecer a ese, ¿qué? A esos pocos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay un privilegio. Entonces ya contestaron en cuál de los 2 grupos estamos viviendo hoy nuestra vida cristiana o nuestro cristianismo. Hermanos, los tiempos que vivimos no es fácil, por eso Jesús lo advirtió. Por eso Jesús le dice, porque todo el que quiere salvar su vida, ¿cuánto la quieren salvar? La perderá. Esa vida del mundo, esa vida viciosa que llevábamos, esa vida es lo que dice él, la perderá. Cosas que realmente no nos traen bendición ni ninguna cosa que nos agrade. Dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierde su vida por causa de esta lo salvará. Tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo en el mundo y en la actualidad. Tiempos de sequía, tiempos de corrupción, tiempos de maldad, tiempos de pecado, tiempo de dureza de corazón, tiempo de incredulidad, muchas cosas, amén. Y tal vez como cristianos usted diría como ese grupo que usted pertenece, al grupo de algunos, usted dice, hermanos, estos no son tiempos para vivir alejados de Dios, ¿cierto que no? Un predicador siempre tuvo ese lema, ¿vale la pena qué? Servir al Señor. Vale la pena seguir al Señor. Amén. Entonces, como vivimos unos tiempos difíciles, no son tiempos, hermanos, para seguir viviendo lejos de Dios, para vivir un cristianismo como tranquilo, sino un cristianismo ¿qué? De compromiso. La cruz significa muchas cosas. Amén. Lo recordamos en los tiempos de Semana Santa, como Cristo cargó la cruz, y esa cruz tiene una connotación muy tremenda espiritual, algo simbólico, y es cargar muchas cosas,
es poner la confianza en Dios, hermanos. Y en medio de la dificultad, seguir fieles a Dios. En medio de las necesidades, seguir fieles a Dios. Entonces tenemos que seguir un cristianismo. No sirve un cristianismo donde no haya compromiso. Tenemos que comprometernos, ser comprometidos, ser responsables. Amén. Entonces, hoy es el tiempo, es el llamado para permanecer en Cristo, para permanecer en su iglesia, hermanos. Qué bueno que haya una iglesia. Aprovechar estos tiempos de libertad donde podemos venir a alabar y glorificar a Dios. Llegará un tiempo donde tal vez las iglesias serán cerradas. Y ya, hermanos, lo que usted no supo aprovechar, tal vez lo va a anhelar y va a ser demasiado tarde. Porque ya las iglesias estarán cerradas. Ahora, no es que estoy profetizando que va a suceder, tiene que suceder. Pero mientras haya tiempo de buscar a Dios, hermanos, aprovechemos estos tiempos de bendición y de libertad que nos provee el Señor. Amén. Cuando vamos al libro de Isaías, encontramos un texto que nos llena de ánimo, que nos llena de consuelo, que nos llena de entusiasmo, hermanos, que nos levanta, donde en esta cita podemos ver cómo Dios nos habla, cómo nos brinda esa protección, cómo nos brinda esa seguridad, cómo en medio de las dificultades, en medio de muchas circunstancias difíciles, podemos tener esa paz interior, que es lo más importante, ¿cierto? Sí. Hay muchos que tienen todo, que no les falta nada, pero no tienen paz. Entonces, ¿qué les falta? Todo. Aparentemente lo tienen todo, pero no lo tienen todo. Porque la paz es lo más. ¿Qué dice Dios, Jesús de la paz? Mi paz os doy, mi paz os dejo, ¿verdad? Mi paz os doy. Miren lo que dice Isaías 23, versículo 3 al 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ese es Dios obrando en su Hijo. Porque hay un cristiano que persevera en los pensamientos, en los planes y en los mandamientos de Dios. Cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ¿qué? Ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza. ¿En quién debemos confiar? ¿En quién está la fortaleza? En Dios. ¿Qué le hace falta a mi vida cristiana? Y tal vez podamos decirle: Señor, en esta mañana quiero estar plenamente convencido. Llena cada vacío que pueda haber. Señor, no quiero dejar ningún vacío, Señor. Quiero estar ahí en tu presencia, Señor, convencido de que tú eres un Dios grande y poderoso. ¿Qué necesitamos? Es la segunda pregunta que quiero hacerles en esta mañana. ¿Qué necesitamos para poder ser cristianos de convicción? Vamos a la palabra. Ella es la que nos enseña, ¿cierto? Y quiero compartirles el primer punto. ¿Qué necesitamos para ser cristianos de convicción? Para vivir una vida plena, una vida de cristiano convencido en el nombre. Nadie ni nada me moverá. El apóstol Pablo dice: ni la muerte, ni la pobreza, ni la riqueza, ni lo del mundo, ni lo de afuera, ¿qué? ¿Me podrá qué? ¿Separar de qué? Eso es convicción. Nada me podrá separar. Ni tentaciones, ni propuesta. Mañana el pastor Osvaldo predicaba sobre cómo debemos nosotros apartarnos del mundo y seguir los caminos del Señor. Necesitamos ser valientes. ¿Qué necesitamos para ser cristianos de convicción? Ser valientes, hermanos. Esto no es para cobardes, yo lo aprendí. No son para los llorones. Aunque la Biblia dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces lloramos por todo, ¿cierto? Y cuando traducimos la palabra llorar es quejarnos por todo. Entonces tenemos que ser al Señor: gracias, Padre, porque en medio de la dificultad, en medio de la prueba estás ahí. Necesitamos que ser valientes. ¿Valientes para qué? Para enfrentar la oposición y las batallas de la vida. Diga: Señor, enséñame a ser valientes para enfrentar la oposición y las batallas de la vida. ¿Cómo hacemos eso? Confiando en el Señor.
Pablo le escribe a su hijo espiritual, a Timoteo, y le dice, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12, y también le advierte a este joven, es un joven, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán ¿qué? Persecución. El apóstol Pablo está confirmando lo que Jesús le dijo a ese grupo, de los todos y los algunos. Si alguno quiere seguir en pos de mí, tome ¿qué? Su cruz y sígame. Y qué bueno que nadie nos obligó, ¿cierto? Aquí no estamos obligados. No, estamos por convicción, convencidos. Y qué bueno disfrutar de la presencia de Dios y no estar obligados. Lo hacemos por amor, porque realmente amamos al Señor, porque el Espíritu Santo comienza a reunirnos, porque el Espíritu Santo nos llena de amor y de pasión y de sed por su palabra. Ahora, este texto que leemos, hermanos, no tiene ninguna confusión. Este texto es claro, hermanos, dice, y nos dice que toda persona que quiera vivir piadosamente, es decir, que quiera vivir una vida consagrada a Dios, para Dios, haciendo su voluntad, siguiendo su camino, será perseguido por el enemigo. ¿Cierto que sí? Claro que sí. El mundo es duro, el mundo es cruel, hermanos. Pero acordémonos de la petición que le hizo Jesús al Padre. Señor, no pido que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los libres del mundo. Y el mundo es un enemigo tremendo para el cristiano. Y muchos cristianos se dejan contaminar por el mundo. Pero Dios, cuando dice esta palabra, lo hace por el bien de cada uno de nosotros, apartados del mundo. Amén. Y seguir a Cristo. Ahora, tenemos que entender, hermanos, y estar preparados, pues cuando tú y yo decidimos de corazón, hermanos, seguir el camino del Señor, estamos entrando en un verdadero campo de batalla espiritual. Siempre va a haber esa guerra espiritual, hermanos. Con Satanás no hay tregua, hermanos. Él tal vez como que se va por un poquito y dice, uy, como que ya no más. Y él vuelve otra vez. Y más con el cristiano que es consagrado, hermanos, que busca a Dios, que ora, que está ahí. El enemigo quiere derrotar esas cabezas, esas columnas, esas personas que oran, esas personas que están ahí consagradas, que sirven en la iglesia. Hermanos, el blanco perfecto son los verdaderos cristianos para el enemigo. Pero poder decir, no estamos solos. Con Cristo somos más que vencedores. Amén. Y poder declarar esta palabra, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Por ese motivo, porque hay guerra espiritual, hay una guerra espiritual, es que el Señor nos hace un llamado específico a cada uno de nosotros, a ese grupo de algunos. Todos escucharon la palabra. Y cuando terminaron, muchos se fueron. Y se quedaron pocos, esos algunos. Ah, no, pero es que Jesús nos pone un precio muy alto. No nos compensa que le sigamos. Al contrario, dice que tenemos que pasar por pruebas, por dificultades, que yo no quiero cargar la cruz. Esa cruz es muy pesada, es muy difícil. Entonces aquí entra el evangelio de pare de sufrir, ¿cierto? Que muchos han escuchado. Y dice, ¿cuál pare de sufrir, hermanos? No, aquí estamos con el Señor, hermanos. Amén. Y estamos pasando por momentos difíciles, pero sabemos que hay algo importante que llena nuestro corazón. Y es que es el fruto de la paz. Entonces Dios nos llama a ¿qué? A ser buenos soldados de Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué hace un soldado para ir a la guerra? Tiene que prepararse, ¿cierto? Y le toca duro.
sudarla tremendamente y poder decir, oiga, yo también quiero ser un soldado de Jesucristo. Pablo vuelve y le dice a su discípulo, 2 Timoteo 2:3, tú pues, le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que tú y yo tendremos batallas, que habrá oposición. ¿Cuántos han tenido oposición? En el misterio de oposición. Amén. En cada área donde usted se desenvuelve de su vida diaria hay oposición. Tendremos batallas, oposición, burlas, críticas, conflictos. Pero un buen soldado de Jesucristo no le para bolas a eso, como dicen. Un buen soldado de Jesucristo tiene que mostrarse valiente. Amén. Aleluya. Es tiempo de que seamos valientes, hermanos. En medio del proceso, en medio de mucho sufrimiento, de muchas batallas que hemos podido ganar en el área espiritual, en el campo de la batalla, ahí, hermanos, estamos luchando y podemos decir, Señor, gracias porque esta batalla la gané. Pero el enemigo no se da por rendido. Muchos cristianos, como dicen en el dicho de los boxeadores, que cuelgan ¿qué? Los guantes. Pero nosotros no podemos darnos ese lujo, hermanos. No podemos darnos ese lujo, porque Dios viene por un pueblo valiente, esforzado y valiente. Amén. Ya es tiempo de que seamos valientes para nuestro Dios. Josué fue un gran soldado, un gran militar en las filas de Dios, del ejército de Dios. Y Josué le dice al pueblo que iba a enfrentar a un gran enemigo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Amén. Segundo punto, para confirmar de que realmente tú y yo somos cristianos de convicción. Necesitamos comprender que nuestras prioridades, usted sabe qué significa la palabra prioridad, ¿cierto? ¿Qué significa? Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Necesitamos comprender que nuestras prioridades tienen que estar por sobre toda circunstancia, ¿verdad? En los primeros pasos de cristiano, y ya un poquito, era como muy dado a la incredulidad, como a la inseguridad, y entonces yo decía, bueno, yo busco a Dios según las circunstancias. Y mi pastor me decía, no, Lucho, nosotros no nos movemos por las circunstancias, sino nos movemos por el poder de Dios. Porque si fueran por las circunstancias, estaríamos paralizados, ¿cierto? Yo creo que si usted se moviera por las circunstancias, no estaría aquí. Amén. Si no, usted está aquí porque la gracia de Dios lo ha llenado, el amor de Dios lo ha llenado, la confianza de Dios. Entonces, prioridades, tenemos que estar seguros por sobre todas, por sobre todas nuestras circunstancias. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Las circunstancias de nuestra vida son cambiantes, ¿cierto? Entonces, hoy como que hay circunstancias difíciles, mañana como que no son tan difíciles, pasado mañana como que, estamos arriba, y cuando llegan las circunstancias volvemos a bajar otra vez, y subimos y bajamos, ¿cierto? Y tremendo. Entonces, estas circunstancias son cambiantes, mis amados hermanos. O sea, muchas de ellas no están bajo nuestro control. Esas circunstancias no dependen de nosotros. No quisiéramos pasar por eso, pero dice la Biblia, es necesario que por muchas pruebas, dificultades pasemos, pero no están bajo nuestro control. No podemos decir, bueno, hoy me irá bien y mañana me irá mejor. No.
Pero tenemos que estar con un corazón confiado en Dios, que aunque vengan circunstancias difíciles, Dios nos pueda sostener. Amén. O sea, las circunstancias no dependen ni de ti ni de mí, hermano, no dependen de nosotros. Las condiciones de nuestra vida pueden variar de un momento a otro. Pero, hermanos, como para bien, como para mal, como para prosperidad o para escasez, hermanos, como para salud o para enfermedad. Y ahí donde debemos sacar la casta de lo que realmente somos. Y podemos decir, aprendí esa lección el domingo, aprendí esa lección leyendo la palabra, aprendí esa lección por mi mentor, por mi padre espiritual, y ya es el tiempo de ponerla en práctica. Todo lo que nosotros aprendamos, tal vez aquí, Dios nos va a llevar a ponerlo en práctica, hermanos, a pasar por esos tiempos, hermanos. Es bonito decir Dios es bueno, Dios es grande, estamos bien, pero Dios nos va, esa es la escuela, esa es la verdadera escuela. Cuando tú vas y estás en la clase y terminas el semestre y ya termina y te tienes que graduar y tienes que pasar al otro ciclo, al otro nivel, al otro semestre, tienes que presentar ¿qué? Un examen, ¿cierto? Y ahí es donde tú tienes que probar realmente si has aprendido algo o no, si has aprovechado bien el tiempo. Así es el Señor con nosotros. Cuando vamos a la palabra, cuando Dios nos lleva a leer un texto bíblico, un estudio bíblico, es porque Dios nos va a probar, hermanos. Y qué bueno decir, Señor, lo pasé este año cristiano, este mes cristiano, este día de cristiano, y llega el domingo y sigo siendo cristiano hasta que tú vengas, Señor. Amén. Hasta que tú vengas. Tercer punto. ¿Cómo sabemos que somos cristianos de convicción? Tercero y último, necesitamos reconocer todo lo que el Señor ha hecho en mi vida y ser ¿qué? Agradecido. Todo lo que el Señor ha hecho en mi vida y ser agradecido. Ahora, nosotros como cristianos como que escogemos lo que realmente me gusta o lo que realmente según para mí es bendición. Pero muchas veces para nosotros como cristianos es difícil poder hacer real ese texto que dice, y todas las cosas a los que aman al Señor son ¿para qué? Para bien. ¿Cuántos aman al Señor? Dicen, todas las cosas a los que aman al Señor son para bien. Entonces, bueno, puedo hacer una lista. Me pasó esto, como que no fue bueno para mí. Pero si yo pongo atención y si tengo un corazón enseñable, el Señor me está diciendo algo ahí, ¿cierto? En los fracasos, en las malas decisiones, ¿qué me está diciendo el Señor? Me está advirtiendo, ¿cierto? Entonces cuando viene otra intención de otra mala decisión, digo, Señor, ya lo hice y me fue mal. O sea, este camino no era el correcto, Señor. No fue el que tú me enseñaste, no fue el que mis pastores, mis maestros me enseñaron. Y yo de eso decía, Señor, y tengo que pagar la consecuencia. Pero aprendí algo, ¿cierto? Y ya que en la siguiente ya vas más experimentado, ¿cierto? Tal vez algunos tenemos aquí edad cristiana, algunos 2 años, 3 años, 4 años, 10 años. Y qué bueno decir, hermanos, bueno, estos 10 años en la vida cristiana, estos 2 años, estos 3 años, 5 años, he aprendido algo, hermanos. Y no que sea un viejito de 80 años y siempre con lo mismo. Cuando Dios me habla todos los días. Si tú tienes 20 años de cristiano, ¿cuántas veces Dios no te ha hablado a ti? ¿Cuántas veces le has obedecido? ¿Cuántas veces puedes decir, Señor, yo aprendí a ser del grupo de algunos? Aprendí a cargar la cruz. Y no todo va a ser tempestad. Acuérdese que después de la tempestad que viene, la calma. La tempestad no es para siempre. Las dificultades no son para siempre, hermanos. Pero son tiempos donde tenemos que pasarlos
agradecidos con Dios, confiados en Dios. Necesitamos reconocer todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y ser agradecidos. ¿A cuántos les gusta leer los salmos? Orar los salmos. Los salmos, hermanos, son vivencias, y en especial de un rey. Hubo muchos que compusieron salmos, pero aquí cuando leemos los salmos de David, hermanos, refleja su vida, sus éxitos, sus fracasos, sus llantos, sus tristezas, sus alegrías. ¿En qué? En los salmos, ¿cierto? Y parece que fueran quejas, pero no, él dice Señor. Y aprendemos de esos salmos. Y tal vez nos identificamos con David. Y podemos decir, Señor, gracias porque hay un instrumento donde yo puedo orar y puedo descansar en ti, el cual son los salmos. Salmos 103, versículo 2 al 5 dice: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que me rescata del hoyo, el que rescata mi vida del hoyo, el que me corona de favores y misericordias, el que sacia de bien mi boca. Palabras de bendición, palabras de agradecimiento, palabras de gratitud. Amén. De modo que yo me pueda rejuvenecer como ¿qué? Como el águila. Entonces yo vuelvo y cojo fuerzas y me rejuvenezco espiritualmente. Así tenga 10, 30 años. Pero hay cosas que a veces olvidamos y tenemos que recordar y volver a renacer otra vez. Y si tengo que pasar por otro encuentro, lo pasaré. Por un reencuentro lo pasaré, por un tiempo, ahí estaré. ¿Verdad? Y nos gozamos con el Señor. Y le damos gracias al Señor. Amén. Verdaderamente, hermanos, que si hay algo que debe de ayudarnos a tener convicción en nuestra vida cristiana, es, hermanos, reconocer todo lo bueno que nuestro Dios ha sido con cada uno de nosotros. Cuando yo reconozco todo lo bueno, Señor, gracias porque tú no me fallas. Amén. Gracias, Señor, porque tú no me fallas. A veces pasamos pruebas y decimos, ¿será disciplina o será una prueba? Y Dios sabe en nuestro interior. Dios nos conoce y nosotros también. En nuestros sentimientos sabemos, Señor, esto puede ser disciplina o esto puede ser prueba. Entonces, cada uno allá en el secreto de Dios, Dios nos revela en qué situación estamos. Amén. Cada vez, hermanos, que vengan a nuestros pensamientos de duda para apartarnos de la iglesia, de incredulidad, de amargura, de resentimiento, hermanos, de tal vez decir ya no nos congregamos. Tal vez hemos visto hermanos que estuvieron en la iglesia y ya no están, que fueron grandes servidores de Dios y ya no están, porque tal vez le faltó esto, hermanos, convicción, y tal vez no lo analizaron rápidamente en el tiempo exacto y abandonaron los caminos de Dios. Amén. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame a recordar, que no me olvide de dónde, Señor, tú me has sacado, de dónde el Señor me ha rescatado, hasta dónde llegó, hasta dónde puedo llegar. Hermanos, ¿cómo es que tú me levantas? ¿Cómo es que yo reconozco que somos deudores del Señor? Somos deudores del Señor. Cada uno de nosotros, tú y yo, somos deudores del Señor. Pablo dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Amén. Somos deudores de agradecimiento para nuestro Dios. Siempre vamos a tener una deuda con Dios. Gracias, Señor. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana, esta tarde ya, y podamos darle gracias a Dios por todas sus bondades. Gracias por enseñarnos.
y poder, hermanos, llevar esta palabra a nuestro corazón. Esta palabra, declararla, que esta palabra caiga en tierra buena. Siempre le digo, Señor, cada palabra que tú hables, Señor, que esa palabra cumpla un propósito en mí. La palabra siempre tiene un propósito. Dice, cumple su propósito, porque esa palabra fue enviada con algo específico y tiene que dar fruto, hermanos, en nosotros. Y ese fruto es el cambio de mentalidad, el cambio de pensamiento, el cambio de nuestra forma de ser, de nuestras actitudes, y decirle, Señor, yo reconozco, hermanos, que soy deudor tuyo, Señor, del amor de Cristo. Padre, te bendecimos en esta tarde, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, papá. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, bendito Dios, porque tú nos muestras, Señor, por medio de tu palabra, Señor, qué es lo que nos hace falta, qué le hace falta a mi vida cristiana, Señor. Amado Dios, Señor, no quiero ser del grupo de todos, Padre. No, Señor, no solamente escuchar e irme, Señor, sino poner atención a esa palabra, Señor. Quiero ser de ese grupo reducido tal vez de personas, Señor, que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, que estemos dispuestos, Señor, a tomar tu cruz, Señor, cada día, Señor, que estemos dispuestos a seguir al Señor, cueste lo que nos cueste. Padre eterno, ayúdanos, Señor, a aprender estas lecciones, a ser valientes para enfrentar la oposición, Señor, y las batallas de la vida, confiando en Señor, a comprender que mis prioridades tienen que estar por sobre mis circunstancias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y también, Señor, te pido que me ayudes a recordar de dónde tú me has sacado, Señor. Oh, reconocer lo que el Señor ha hecho en mi vida y ser agradecidos. Tú eres un Dios grande y poderoso, Padre. Hoy te agradezco, Señor, porque tengo, Señor, tu presencia. Oh Dios, te tengo en mi vida, Señor. Tengo un lugar donde congregarme, donde alimentarme espiritualmente, donde servir también, Señor. Tengo tu palabra, Señor, que me guía. Oh Dios mío, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga. Aleluya.